Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente delante de ustedes para llevar a cabo esta transmisión, estudiar la palabra de Dios en casa. Le hemos llamado a este programa El Altar Familiar, conociendo a Jesús en nuestros hogares. También le podríamos llamar Siguiendo a Jesús en nuestros hogares, siendo discipulados por Jesús en nuestros hogares. Y entonces el día de hoy vamos a continuar con esta serie con estos estudios. Ya dimos el primer paso, la primera lección, que fue una introducción, hablando sobre el altar familiar. Y pues vamos hoy a tomar la segunda lección de este discipulado de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro hogar se convierta entonces en un lugar de estudio de la palabra de Dios, de preparación como discípulos de Jesucristo, y que cada varón o cada mujer, ¿verdad?, según sea el caso, ahí en su hogar tome su lugar como lo que le corresponde y presida esta reunión. Les sugiero que un día de la semana lo repasen junto con toda la familia. Y pues si usted se reúne todos los días para tener un tiempo devocional, o en la mañana o en la noche, pues uno de esos días retome este estudio y délo usted mismo. Les recuerdo que lleven a cabo un pequeño programa, que primero es hacer una oración de gratitud para comenzar, después tener un tiempo de un canto de alabanza, y número 3, hacer una lectura donde todos puedan participar, que es el estudio que hoy les voy a compartir. Y por último, orar por las necesidades, y que todos participen, que todos oren unos por otros. Recuerde que esta es una reunión familiar, es un altar familiar donde se le va a dar adoración a nuestro Dios, y Él nos va a hablar a través de la enseñanza. Y pues estas lecciones son una enseñanza que tiene que ver con lo que Jesucristo nos dejó de ser sus discípulos. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos encomendamos en tus manos para que este tiempo sea de edificación, de crecimiento, Padre, que podamos nosotros asimilar la vida de Jesús y, como dice tu palabra, ser imitadores de Él y crecer a la estatura del varón perfecto. Danos la gracia, la sabiduría, tanto a mí para compartir como para mis hermanos ahí en sus hogares, para recibir la enseñanza, mi Dios, y que todo sea para tu honra y gloria y para crecimiento y bendición de nuestras vidas y de nuestras familias, oh Dios, que tanto lo necesitamos en estos tiempos, Padre, por esta situación que estamos viviendo, mi Dios, y te agradecemos por esta bendición de poder estar delante de ti y poder escuchar tu palabra a través de este estudio bíblico, de este altar familiar, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues también quiero recordarles que el estudio bíblico va a estar disponible ahí en la página de Facebook. Hay un link el que usted puede acceder y puede bajar el estudio, el material, para tenerlo ahí en su hogar y poderlo ver en algún aparato electrónico, o si quiere imprimirlo también lo puede hacer. Y quiero pues darle gracias a Dios también porque hubo muy buena respuesta. Más de 400 veces entraron a este link y bajaron este material, y pues que Dios los siga bendiciendo y pues síganlo distribuyendo, ¿verdad? Y entre más familias lo tengan, Dios va a ser más glorificado y va a haber más edificación, y pues gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, esta es la lección número 2, siguiendo a Jesús. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:12: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está haciendo una invitación a seguirlo, pero al mismo tiempo les está diciendo que qué es lo que Él tiene, qué es lo que Él puede dar a todo aquel que le quiera seguir. De hecho, para eso vino Jesucristo, para que nosotros lo siguiéramos, no solo tuviéramos fe en Él para nuestra salvación por medio de su sacrificio, sino lo que Él enseñó, lo que Él trajo de parte del Padre, ¿verdad? Que fue toda una revolución, inclusive para el mundo espiritual, o como lo digo, para
la área espiritual de ese mundo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Una enseñanza que revolucionó todo esto. Y entre las cosas que él dice que son muy importantes, lo primero que él dice, pues yo soy la luz del mundo. Y entonces, al ser una luz, dice, el que me sigue, pues no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y él aclara en este mismo versículo cómo esta luz no es la luz natural solamente, ¿verdad? Solamente es una alusión a lo que hace la luz natural, que ilumina y hace que nosotros pues no estemos en tinieblas, sino que aquí habla de la luz de la vida. O sea, la luz de la vida significa la forma en que nosotros vamos a vivir, lo que vamos a hacer, todo en lo que vamos a creer, y entonces ya no vamos a andar más en tinieblas, sino vamos a conocer la verdad, ¿verdad? Y entonces Jesús entonces empieza su ministerio, camina y está enseñando. Su objetivo principal era dar a conocer el reino de Dios, el reino del Padre. Y entonces mucha gente empezó a seguirlo y a caminar con él mientras pasaba por las diferentes ciudades, por cada vez que salía de una ciudad a otra. Pero había algo que era muy evidente. Lo que podemos ver es que había tres tipos de personas en todos aquellos que querían seguirlo. Y hoy vamos a estudiar esos tres grupos de personas. El primero, podemos hablar de una multitud. Este grupo es el más grande de esas personas que en ese tiempo lo siguieron, y son aquellas personas que la Biblia dice que se maravillaban con las señales y milagros que hacía Jesús. Dice en Mateo 15, versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba cuando veía a los mudos hablando, a los mancos sanos, a los cojos andando, a los ciegos con vista, y glorificaron al Dios de Israel. Y entonces una multitud que está maravillada. Es algo extraordinario y sorprendente, y hasta nuestros días sigue siendo así, cuando somos testigos de milagros, de cosas extraordinarias, de cosas que suceden, ya sea en otras personas o en nuestra propia vida. Entonces la gente se queda impresionada y entonces deciden, ¿verdad?, buscar a Jesús, seguirlo, escucharlo, querer estar con él. Sin embargo, hay un problema aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si lo que anhelamos o necesitamos a la hora de tener esa relación con Jesucristo, Él nos dice que no? Porque es lo correcto, porque es lo mejor, porque en su infinita sabiduría Él sabe las cosas, cómo hacerlas de la manera correcta. Y entonces a veces Jesús puede decirnos que no. Y entonces esa misma multitud que está impresionada por las maravillas, pues puede cambiar totalmente de actitud cuando se le dice que no, cuando encuentra que no se cumple alguna expectativa que tenía. Y entonces esa multitud, podemos tal vez pensar, ¿verdad?, como aquella multitud que lo aclamaba cuando entraba a Jerusalén. Tal vez muchos de ellos, después de esa entrada triunfal a Jerusalén, el día que estaba Jesús siendo juzgado públicamente, que estaba allí Poncio Pilatos, tal vez esas mismas personas estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y entonces ser parte de la multitud no es el mejor camino. Seguir a Jesús por lo que puede dar y no por quién es Él, nos hará negarlo cuando su respuesta a nuestra oración sea no. Por eso prediquemos el evangelio. No olvidemos que las señales y los milagros son las añadiduras, y el evangelio es en sí el caminar con Jesús, el seguirlo. Después de esto vamos a encontrar otro grupo que ya no es tan numeroso, que se les llaman los discípulos. Y son aquellos que ya han tomado una decisión, han hecho un compromiso, que quieren seguir a Jesús, quieren ser sus discípulos. Y entonces ya era un grupo más reducido, ya no era como aquella multitud. Y entonces este grupo recibía directamente las enseñanzas de Jesús, el grupo que viajó a todas partes con él, y era un grupo muy privilegiado. ¿Por qué? Pues porque caminaban con él, estaban al lado de él, lo seguían, trataban de estar con él en todo el tiempo.
Y entonces, ¿por qué eran privilegiados? Porque si en algún momento tenían dudas sobre las cosas que enseñaba Jesús a esa multitud, como ellos estaban con él a solas, podían preguntarle. Y Jesús nunca se negó a explicarles a ellos. De hecho, dice en Mateo 13, versículos 10 al 11, y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros o a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y esto, cuando empieza uno a estudiar la palabra de Dios, dice, bueno, pero ¿por qué a ellos no? Pues simplemente es la respuesta de un corazón que está buscando solamente señales, que va por las emociones, que va porque a ver qué le dan. Entonces su corazón no está realmente deseando, ¿verdad?, el conocer la voluntad de Dios, el ser instruidos por Dios. Entonces por eso Jesús dice, bueno, es que ellos realmente no quieren conocer, o sea, están ahí por las emociones, por lo que van a recibir. Dice, pero ustedes que han decidido seguirme, que han hecho un compromiso más fuerte de andar conmigo, de que quieren ser como yo, quieren imitarme a mí, que son mis discípulos, dice, a ustedes se les puede dar todo esto. Y entonces este grupo, aunque es más pequeño, tienen este gran privilegio que nuestro Señor Jesucristo, de esa manera personal, de esa manera como compañeros, Él siendo el maestro, se sienta con ellos y les enseña aparte. Y entonces esta es la gran diferencia con una multitud. Con un discípulo hay una intimidad, hay una cercanía, hay un contacto cercano. Y entonces de esta manera ellos fueron empoderados, dice que Jesús les dio autoridad y luego los envió a hacer lo que él hacía. Y entonces podemos ver que si caminamos con Jesús siguiendo sus pasos, pues vamos a ver la manifestación de este reino de Dios, de este gobierno de Dios, y podemos ser el instrumento que Dios quiere, que el Padre quiere usar para dar a conocer el reino de Dios también. Y entonces vamos a ver más tangible, ¿verdad?, de esa gloria de Dios, porque eso es lo que anhela un discípulo, quiere ser como su maestro, tiene hambre y sed de Dios. Y entonces deja a la persona de ser un testigo para ser un participante que está siendo usado por Dios. Y entonces vemos que aún estos discípulos también había momentos difíciles para ellos, y vemos en Getsemaní cómo tuvieron un momento de debilidad, aún siendo discípulos. Y entonces pues Jesús les pidió que lo acompañaran y pues no pudieron, se quedaron dormidos. Pero entonces lo que Jesucristo nos está enseñando a través de estos grupos es que vayamos al siguiente nivel, que aún hay una cercanía más profunda todavía con Él. Y entonces nos lleva al siguiente grupo, que ya no son solamente discípulos, ahora son los amados, los que hay una comunión, una intimidad con Él en cercanía. Y este tercer grupo es todavía más pequeño. Si podemos recordar, Jesús tenía muchos discípulos, de allí seleccionó a 70, tenía los 12 que llamó apóstoles, ya más cercanos a Él. Pero sin embargo había un tercer grupo que le llamamos los amados, que eran los que estaban muy cerca de Él, son los que lo acompañaron a hacer oraciones muy, muy especiales. Estuvieron con Él en el monte de la transfiguración, y de hecho Él los seleccionaba para que lo acompañaran. Y entonces pues estos tres fue impresionante lo que sucedió con ellos, porque esa es nuestra meta, que seamos nosotros de este grupo de los amados. Y este pequeño grupo escuchó también las enseñanzas hacia los discípulos, eran discípulos también, habían estado junto con Él todo el tiempo, junto con sus hermanos, los demás discípulos. Sin embargo, ellos tenían otra preparación aún más profunda. Pedro, que había sido un pescador, había estado en el mar muchas veces, conocía las tempestades, conocía muy bien las grandes olas y los fuertes vientos. Un día estando él en
en una barca, ¿verdad? Que ellos estaban navegando y el barco tenía un problema porque había una tormenta muy fuerte. Dice la Biblia que una tempestad azotó la embarcación y entonces, pues solo pensar, dice que el viento era muy fuerte, las olas muy altas. Sin embargo, en medio de ese momento de angustia, de peligro, estaban angustiados, Jesús corrió a acercarse a ellos, no había otra barca, entonces caminó sobre las aguas, en medio del viento y de las grandes olas. La verdad, ¿cómo imaginarse eso, verdad? Una persona caminando sobre las olas y las olas sobre el mar con olas muy grandes. Sin embargo, en medio de ese momento de angustia, de tribulación, de peligro, Pedro alcanza a ver a Jesús y entonces es cuando le dice que le permita ir hacia él. Qué osadía, ¿verdad? Qué valor acercarse, querer ir hacia Jesús, estando en la barca con esas olas, con ese viento. Sin embargo, esto le permitió a Pedro experimentar el poder de Dios. Nos permite experimentar ese poder de Dios. Actos como este fueron los que hicieron que Pedro fuera diferente a los demás. Él pudo entonces experimentar pues ese poder de Dios, esa gloria de Dios, esa seguridad de que ahí está nuestro Dios Todopoderoso. Pero llegar a este nivel es llegar a este tercer grupo de ser los amados, que quiera el Señor que tú, hermano, ahí en tu casa, al estar escuchando esto, pues tú des los pasos para convertirte en ese grupo de los que son amados, que están cerca de Jesús y que saben que estando cerca de Él no hay circunstancia que pueda derribarnos, tirarnos, sino que al contrario vamos a mostrar el carácter de Jesús, ese carácter que Él en esos momentos también. Recuerdo un momento en que Él se quedó dormido, seguramente estaba muy cansado y también la barca estaba siendo azotada por las olas y lo despertaron muy angustiados y solamente volteó a decirles que no tienen fe. ¿Por qué tienen tanto miedo que no tienen fe? Y entonces es allá donde Jesús nos quiere llevar, a ser personas que Dios pueda contar con nosotros, porque para eso estamos en esta tierra, para continuar la obra de Jesucristo. Entonces, pues la invitación es a ser parte de este grupo de amados, ¿verdad? Y esto sucede, hermanos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que en algún momento la palabra cristiano ya hasta se usa de forma muy coloquial, ¿verdad? No, pues ahí venía un cristiano, ¿verdad? Un cristiano. Pero cuando dicen cristiano a veces hacen alusión a una persona, pero en realidad la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, significa pequeño ungido, porque la palabra cristiano, Cristo, es el ungido, Él es el Mesías, Él es el ungido. Y entonces quiero terminar solamente haciendo alusión a 3 frases que Jesús dijo, que son muy importantes y tienen que ver para llevarnos a hacer este tercer grupo de los amados. Y esto me hizo reflexionar. El centro del cristianismo es seguir a Jesucristo. Y entonces ha habido una revolución, un Big Bang espiritual o social con las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora como que la palabra seguidor es mucho más popular, mucho más frecuente, porque mucha gente ahora o tiene seguidores o es un seguidor o sigue a alguien, pero él al mismo tiempo tiene seguidores y Jesús nos está llevando entonces a reflexionar sobre este término, un seguidor. ¿Por qué? Porque en las redes sociales pues simplemente es ponerle like, ¿verdad? Y estar allá al pendiente de las publicaciones y a veces ha caído la gente en un depender, ¿no? De que a ver qué tantos likes me ponen, ¿no? Y entonces ya soy popular y ya tengo seguidores, pero ¿qué seguidores?
De eso no está hablando Jesucristo. Seguidores que solamente están al pendiente de las publicaciones y le ponen like. Pero Jesús no, Jesús nos llama a ser seguidores de Él y que vivamos entonces vidas transformadas donde no solamente es ponerle like, ¿verdad? Que Jesucristo tuviera su Facebook y pudiera Él subir sus publicaciones y que uno le pusiera like y ya diría uno, pues ya somos seguidores de Jesús. Pero no, el seguir a Jesús es hacerse sus discípulos. Y entonces esto nos lleva a tres preguntas, tres frases más bien. La primera es, Jesús les dijo, síganme. Esa es la primera. Jesús les dijo, síganme. Y esta frase, ¿por qué es importante? Porque nos da acceso al poder de convertirnos en un seguidor. Ser un seguidor da poder. Da poder, ¿por qué? Porque si yo soy un seguidor es que estoy buscando algo. Y entonces es la actitud de la persona a querer recibir algo, a querer experimentar algo para seguir a alguien. Y en este caso, cuando Jesús lo dice, cuando Jesús lo dice es porque nos está invitando a ser cambiados, ser transformados por Él. No solamente es darle un like o saber qué está haciendo o leer sus publicaciones. Y entonces, cuando Jesús comenzó a reunir seguidores, esencialmente dijo, sígueme y te transformaré y transformaré tu vida. De hecho, el texto completo en Marcos 1:17, donde les leía ahorita hace un momento, Jesús le dijo, síganme. La otra frase con la que completa el versículo es, y los haré pescadores de hombres. Y la frase aquí entonces es, Jesús les dijo, síganme y los voy a cambiar, los voy a transformar. Dios los creó con un propósito y si me siguen, yo me encargo de que ustedes sean transformados y cambiados. Y entonces esto fue lo que fascinó a las personas. Sígueme y te transformaré en algo que no eres. Lo que no eres ahorita lo vas a alcanzar cuando camines conmigo y quieras ser mi discípulo, pero todo empieza con sígueme, desea seguirme. Si vienes a mí y te quedas conmigo, tu vida nunca será la misma. Al final, escuche esto, se tiene que sacudir nuestro corazón y se tiene que sacudir esta sociedad. Al final te volverás como yo, vas a ser como yo, vas a ser un cristiano, un ungido que anda por el mundo continuando la obra de Jesucristo. Por eso venimos a Jesús, venimos a Él no solo por el perdón y la promesa, que perdona nuestros pecados y la promesa de que va a estar con nosotros, la promesa de la salvación, de la vida eterna. Y entonces, sino para ser como Él. Ese es el asunto. No solo conformarnos con recibir un perdón, con decir, ya soy salvo, tengo vida eterna, sino para ser como Él. Por eso Jesús, esta frase es muy importante, Jesús les dijo, síganme y yo los voy a transformar. Y entonces es la respuesta a aquel hombre que cuando la Biblia habla de que el que busca encuentra, al que pide se le da, al que toca se le abre. Es la respuesta a esa vacío que puede haber en el corazón, a pesar de tener un éxito económico, tener éxito familiar, a pesar de ser una persona reconocida o tener mucho conocimiento o mucho poder, no importa, habrá un vacío que eso solamente se llena cuando conocemos a Jesucristo y lo seguimos y entonces Él nos va a transformar. ¿Cuáles son? La pregunta es, ¿cuáles son algunos cambios o transformaciones que te gustaría ver en ti mismo al embarcarte en este viaje de seguir a Jesús? Hazte esta pregunta y respóndela y lo puedes hacer por escrito. ¿Cuáles son esos cambios o transformaciones que te gustaría ver en ti mismo al embarcarte en este viaje de seguir a Jesús? ¿Qué te gustaría? Tal vez ir más allá de mis necesidades personales, de mi carácter, ir a cumplir un propósito de Dios por el cual fuimos creados. Desde que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, había un plan. Y haz esta sencilla oración, haz la tuya. Señor Jesús, enséñame nuevas formas hoy para abrir mi corazón a tu presencia transformadora. Enséñame
Dame la visión, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer de mí? Ese es Jesucristo, ese es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y una lectura adicional sería en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Es la historia de cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos. Y ahora póngale allí su nombre, cuando oiga los nombres de los que está llamando, póngale su nombre. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, nuevamente ponga ahí sus nombres, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Entonces la primera frase es: Jesús les dijo, síganme. Y ese seguirle es para ser transformados por Él. El siguiente punto es la siguiente frase que está en la palabra de Dios. Jesús mismo la dijo, está en Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Va implícito el mismo principio. El discípulo no va a ser más que su maestro, pero el que complete su proceso de formación, de crecimiento, de aprendizaje, va a ser como su maestro. Y entonces, decir discípulo debería de ser en nuestra iglesia moderna de nuestros días una palabra que suene a la vida de la iglesia, lo que la iglesia hace, lo que hacemos como parte de una iglesia. En términos más simples, un discípulo es alguien que está estudiando. Los judíos del primer siglo se acercarían a un respetado rabino, o sea, los que querían vivir estos procesos, y para convertirse en sus seguidores que están aprendiendo, sus discípulos. Querían aprovechar una oportunidad de estar delante de un maestro y que él los formara y los enseñara. Para la mayoría de los espectadores, los nuevos discípulos de Jesús probablemente no parecían lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sin embargo, Jesús vio en ellos un potencial. Es lo que Jesús está viendo en ti, te está invitando a que le sigas, porque vas a ser como Él te va a enseñar. Y entonces Jesús vio el potencial, pero que no estaba desarrollado en ellos. Efectivamente, después de ¿cuánto tiempo? 3 años de entrenamiento, de formación, de ver a su maestro. Todos podían decir que Pedro, Juan y el resto de sus seguidores, estudiantes que estaban aprendiendo de Jesús, porque tenían un parecido sorprendente con Él. Fue lo que le pasó a Pedro, pues caminas como Él y hablas como Él, ¿verdad? Y aquel Pedro tremendo, ¿verdad? Primero prometió que no lo iba a negar y después lo estaba negando. Pero ¿cómo lo usó Jesucristo? Así es lo que Jesús nos enseña. Jesús te ama tanto que fue a una cruz a morir por ti y ahora Él te pide que le sigas, que seas su discípulo y Él te va a transformar. No es como aquellos rabinos que buscaban lo mejor de lo mejor y si veían que no tenían las características lo desechaban. Jesús no, Jesús salió a buscar a las personas y los invitaba a que lo siguieran, a que estuvieran con Él. Y entonces en Hechos 4:13 dice la palabra de Dios: cuando vieron el coraje de Pedro y Juan, se dieron cuenta de que ellos eran hombres sin preparación, ordinarios, y se asombraron y tomaron nota de que estos hombres habían estado con Jesús. Fueron transformados. Y entonces este es el segundo punto. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje, su formación, será como su maestro. Lucas 6:40. Aquí la pregunta de reflexión es: ¿qué es lo más emocionante para ti acerca de ser un estudiante de Jesús? Acerca de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Qué es lo que más tu corazón te llena de expectativas? ¿Qué es lo que más te emociona? Y hay una segunda pregunta. ¿Y que te preocupes por ser un seguidor de Jesús
¿Y qué te preocupa para ser un estudiante, para ser un seguidor de Jesús? ¿Qué es lo que te puede preocupar? Y entonces es para que nosotros reflexionemos sobre eso. Y pues ahí en tu lugar, haz tuya esta oración, esta sencilla oración. Señor Jesús, quiero ser tu discípulo. Quiero aprender de ti hoy. Quiero que tú me enseñes. Aprendiendo de ti, imitándote y desarrollando tu carácter para todo lo que yo hago. Y esto nos lleva a una lectura adicional sobre este punto, Mateo 11, del 28 al 30. Y nos sorprende que el yugo de Jesús es ligero para los que son sus seguidores, para los que quieren ser como Él, quieren aprender de Él. Mateo 11, 28, los que tenemos ya mucho tiempo en el Evangelio seguramente ya saben lo que dice ahí. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, sean mis discípulos, síganme a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Esa es la promesa de Jesucristo, pero tomemos su yugo, seamos sus discípulos y aprendamos de Él. Y por último, el tercer punto sobre este discipulado, este seguimiento de Jesucristo. Vamos a responder a la pregunta, Jesús, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? Y para esto la Biblia nos responde en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice el texto? Y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él sostiene todas las cosas con su poder. Él es el que sostiene, sustenta y cuida a la iglesia y protege a la iglesia, a su cuerpo. Y entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué lo vamos a seguir? ¿Por qué queremos estar con Él? Él es la imagen de Dios invisible. Jesús era un judío, nació como judío, creció como judío. Era el hijo mayor de esa familia, de una pareja pobre en la ciudad de Nazaret de Galilea, y alrededor de los 30 años dejó el negocio familiar de carpintería y se convirtió en un maestro religioso y comenzó a viajar por Israel. Seguramente él vivió todo un proceso de formación también, pero lo vivió como parte de una familia muy pobre, pero llegó el momento en que el Espíritu de Dios, dice ahí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió y fue levantado para ir al ministerio, para iniciar con ese periodo de ayuno en el desierto. Y él empieza su ministerio y empieza a predicar y empieza Dios, el Padre, a glorificarse. Y entonces comenzó a viajar por Israel y durante 3 años dijo cosas que impactaron a todos los que lo oyeron, realizó milagros asombrosos y en general movió a las masas, movió a mucha gente, llamó a la gente a seguirlo y a aprender de él. Eso fue lo que él hizo, los llamó a que lo siguieran, no nada más que quisieran ser salvos o arrepentirse de sus pecados, sino que lo siguieran. Las autoridades decidieron que ya habían tenido suficiente de este Mesías que estaba contradiciendo muchas cosas porque fue una reforma religiosa también y era un título en hebreo que se le empezaba a reconocer como el Rey Salvador de Israel, como el Mesías. Y entonces, al no estar de acuerdo con él, al ver que su reino que ellos estaban ejerciendo estaba siendo amenazado, lo ejecutaron y de una manera brutal a través de la crucifixión, que era el peor sacrificio, la peor forma de morir una persona. Y entonces, pero antes de que sus amigos pudieran completar este proceso de entierro judío,
antes de que se pudiera completar este proceso de enterrar su cuerpo, de haberlo enterrado, de haberlo dejado sepultado, Jesús regresó de los muertos. Al tercer día resucitó. Y es que ni siquiera le habían dado tiempo de ungir su cuerpo para la tradición que tenía el pueblo de Israel, los judíos cuando enterraban un cuerpo. Y entonces tenían que regresar a preparar el cuerpo era el proceso que ellos seguían. Le ponían sustancias, ¿verdad?, para preservar un poco más el cuerpo y cubrirlo con vendas. Y entonces resucitó el Señor. Cuando iban a tratar de terminar el proceso de envolver su cuerpo con esas especies aromáticas, simplemente Jesús ya había resucitado. Y uno de ellos cuando Jesús regresó de los muertos, uno de los discípulos, Tomás, que ahora le decimos el que dudaba, el incrédulo, un escéptico, al verlo cayó delante de Jesús y gritó: Señor mío y Dios mío. Esto lo puede leer en Juan 20:28. Quedó impresionado aquel hombre cuando confirmó que Jesús había resucitado, y él expresó estas palabras que están ahí registradas en la Biblia, en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Y entonces estamos viendo quién es Jesús. ¿Por qué? Para que sepamos por qué lo estamos siguiendo. ¿Por qué no seguimos a un político, a un científico, a un filósofo, a un líder religioso? Seguimos a Jesucristo. ¿Quién es Él? Es la imagen del Dios invisible. Y entonces este Jesús crucificado y resucitado ahora es Señor, ahora es el Curios. El Curios. Dios se hizo hombre. Jesús es la imagen del Dios invisible y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios se hizo hombre. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Y entonces, por esto nosotros seguimos a Jesús. Estas tres frases son muy importantes como discípulos de Jesucristo. Y entonces Jesús dijo: síganme. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su entrenamiento, su formación, será como su maestro. Y por último, Jesús, ¿quién es Él? Y esto nos lleva entonces en este último punto a una reflexión. ¿Por qué voy a seguir a Jesús? Hágase la pregunta: ¿por qué lo voy a seguir a Él? ¿Porque Él me ama? ¿Porque Él murió por mis pecados? Vamos a seguirlo también porque Él es la imagen del Dios vivo. Jesús, así lo dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, ¿por qué voy a seguir a Jesús? Hágase esta pregunta y respóndala de la manera correcta, porque Jesucristo es Dios. ¿Qué tipo de palabras? Esta seguirá una segunda pregunta. ¿Qué tipo de palabras descriptivas le vienen a la mente cuando piensa en el carácter de Jesús, sus acciones y su misión? ¿Qué atributos le puede poner a Jesús pensando en lo que Él hizo? ¿Cómo lo describiría? Extraordinario, asombroso, santo, perfecto. Él es la imagen del Dios vivo. Y entonces hágase esta pregunta: ¿por qué voy a seguir a Jesús? Y hágase esta segunda pregunta: ¿cómo voy a describir a Jesús? Haga esta sencilla oración ahí junto con su familia, hágala personal. Jesús, quiero seguirte y amarte con todo mi corazón. Qué bueno que te conocí y que ahora quiero seguirte. Y le dejo la lectura, ya no me da tiempo de concluirla. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 15, lo que significa la venida de Jesucristo para este mundo. Y habla del momento en que Él llega a esta tierra y que es anunciado su nacimiento. ¿Cómo podía pasar desapercibido? Y aquellos pastores fueron a darle honor, y aquellos ángeles cantaron, y vino el Salvador al mundo. Dios se hizo carne. Sigamos a Jesucristo.
y aprendamos todo esto en este altar familiar en casa, conociendo a Jesús en nuestros hogares. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos el privilegio, mi Dios, la honra que tenemos de haber conocido a Jesucristo, de haber recibido el mensaje de salvación. Y ahora no solo recibir el perdón de pecados, la vida eterna, sino la grande bendición, oh Dios, de poder seguir a Jesús, ser sus discípulos. Gracias, Padre Celestial, por este llamado que tú nos haces. Gracias porque en tu palabra encontramos estos principios tan valiosos y hoy decidimos seguir a Jesucristo. No solamente nos hemos arrepentido, no solamente hemos creído en la vida eterna, en la salvación, no solamente hemos sido justificados, sino que ahora, mi Dios, el privilegio más grande que tenemos es seguir a Jesús, estar cerca de Él, poder escuchar su voz, poder tener una relación tan íntima, Padre, ya no ser una multitud y no solamente ser discípulos, sino crecer en esa relación contigo, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre, bendice cada familia, cada persona que participa en esta transmisión, oh Dios, que tu Espíritu Santo los llene por completo y que en medio de esta situación encontremos el refugio, el consuelo, la fortaleza y la dirección, Padre, y que podamos ser instrumentos en tus manos, ser luz en medio de las tinieblas, y así como dijo Jesucristo, que Él era la luz del mundo, que Él era la luz de la vida, que cada uno de nosotros también pueda ser luz en este mundo, en todo lo que hacemos, aún en medio de este encierro, de las maneras que tú nos muevas, oh Dios, que podamos hablar de Jesús, mostrar a Jesús y que vea a Jesús las personas. Bendice a cada familia, Padre, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, trae paz al corazón, oh Dios, y pongo cobertura sobre cada hogar, Padre, y que se levanten estos altares familiares, oh Dios, y este discipulado de Jesús, Padre, en cada hogar, en cada familia, y que cada miembro de la familia pueda tener este crecimiento, ser un discípulo que está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice esta situación que estamos viviendo, Padre, que se termine ya para tu honra y gloria, mi Dios. Mientras tanto nosotros queremos hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta clase, por esta enseñanza, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por este tiempo y sigamos adelante con lo que Dios nos ha dado. Para Él, la iglesia no está detenida, la iglesia sigue avanzando y es usted y soy yo. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Como iglesia nos caracterizamos por ser una iglesia generosa. Por eso hemos puesto a tu disposición dos opciones para dar en esta temporada. Transferencia electrónica bancaria. Desde la aplicación de tu banco, selecciona transferencia a otros bancos, para la cual solo ocuparás el número de clave interbancaria y el nombre de los titulares de la cuenta. Una vez añadida, podrás colocar la cantidad deseada y dar en transferir. Si tienes una cuenta Bancomer, solo necesitarás colocar el número de la cuenta y la cantidad que deseas transferir. Todos estos datos se encuentran en nuestra página de Facebook, para que lo puedas hacer con calma desde la comodidad de tu hogar. Si gustas, puedes visitar nuestras instalaciones de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, donde hemos instalado un buzón para que puedas depositar tu diezmo u ofrenda en un sobre. Sabemos que lo que sembramos en el reino lo cosechamos en todas las áreas de nuestra vida.